La crónica que hoy desenterramos, una narrativa que ha marcado un hito sombrío en la historia del crimen, emergió con brutalidad a la luz pública durante el memorable año de 1989. Fue entonces cuando una investigación que, en sus albores, parecía ser una indagación rutinaria, casi trivial, centrada en la desaparición de un joven ciudadano de origen estadounidense, apenas entrado en su tercera década de vida, se transformaría de manera inexorable en la piedra angular, la pieza desconcertante de un rompecabezas que, al completarse, revelaría una de las tramas más escalofriantes, más conmocionantes y, sin lugar a dudas, más aberrantes que los anales de la historia criminal global han tenido el desdichado honor de documentar. Este suceso no solo desafió, con una insolencia pasmosa, cada precepto de la comprensión racional y de la lógica humana, sino que también puso de manifiesto la intrincada y nefasta amalgama, la fusión macabra, del ocultismo más oscuro con las prácticas ancestrales de la santería. Estas tradiciones, despojadas de su esencia original y retorcidas hasta límites insospechados, fueron llevadas a un extremo inimaginable, a una dimensión profundamente perversa y aberrante por sus principales protagonistas, quienes las instrumentalizaron para satisfacer apetitos desmedidos de poder y control. El arquitecto principal y figura central de estos eventos pavorosos, de estas atrocidades que helaron la sangre de quienes las conocieron, no era otro que Adolfo de Jesús Constanzo. Este individuo, de ascendencia cubana, era ampliamente conocido en ciertos círculos clandestinos y esotéricos bajo el ominoso epíteto de El Padrino, un ferviente y devoto, pero peligrosamente descarriado, practicante de la religión del palo mayombe. Su nombre se convertiría en sinónimo de terror y depravación. Alístense, pues, prepárense para una inmersión total en un relato que, les aseguro, les provocará un escalofrío tan intenso que les helará la sangre hasta la médula de los huesos. Es una narración que los sumirá en una reflexión profunda y perturbadora sobre la naturaleza misma de la malevolencia humana, sobre los recovecos más oscuros del alma y los caminos tortuosos e inimaginables que puede tomar la fe cuando es distorsionada, manipulada y corrompida hasta sus últimas y más catastróficas consecuencias. Este no es un simple relato. Es un descenso a lo más recóndito y abismal de la maldad, un testimonio sobrecogedor de la oscuridad latente en el espíritu del hombre. La magnitud de la perversidad que se desató en aquellos años es tal que aún hoy resuena en los ecos de la memoria colectiva, un recordatorio perpetuo de hasta dónde puede llegar la psique humana cuando se entrega sin reservas a las fuerzas del mal. Nos adentraremos en los orígenes de este enigmático personaje, en el crisol de influencias que moldearon su mente, y en los primeros pasos de una trayectoria que lo llevaría a convertirse en uno de los criminales más infames de la historia moderna, un verdadero artífice del terror que sembró el pánico y la desolación a su paso. Si estas profundas exploraciones de la naturaleza humana y sus límites te capturan y te invitan a una meditación sobre lo insondable, Jean Poté, extendemos una atenta invitación a sumarte a nuestra creciente comunidad. No te quedes al margen. Suscríbete al canal para continuar desentrañando estos enigmas y descubre las verdades más crudas que la realidad nos ofrece. Adolfo Constanzo, cuyo nombre se grabaría con tinta indeleble en las crónicas de la infamia, vio la luz del mundo el primer día del mes de noviembre del año 1962. Su lugar de nacimiento fue Miami, una vibrante ciudad ubicada en el estado de Florida, dentro de los vastos y diversos Estados Unidos de América. Hijo de progenitores cubanos que, en su momento, habían abandonado su tierra natal buscando refugio y nuevas oportunidades en suelo extranjero, su infancia se desarrolló en un entorno familiar singularmente complejo. Estuvo marcada por la constante presencia de 3 hermanos. Una característica notable era que cada uno de ellos procedía de distintos padres, lo que ya de por sí delineaba un cuadro familiar poco convencional y potencialmente inestable. Desde sus años más tiernos, Adolfo fue introducido y educado en los dogmas de la fe católica, una práctica que, por un tiempo, pareció arraigarse en su joven espíritu. De hecho, llegó a servir con cierta asiduidad como monaguillo en los diversos ritos eclesiásticos, desempeñando un papel activo en las ceremonias religiosas de la Iglesia, lo que podría haber sugerido un camino de devoción.
Sin embargo, este apego inicial a la doctrina cristiana contrastaba notablemente con la postura de sus propios progenitores, quienes, a decir verdad, no manifestaban una adhesión religiosa de corte convencional ni un fervor palpable hacia las instituciones eclesiásticas establecidas. Su madre, en particular, era una figura de profunda influencia y complejidad. Lejos de las tradiciones católicas, se erigía como una ferviente creyente y practicante de la santería, una tradición espiritual ancestral de una riqueza cultural innegable. Esta práctica había sido traída con dolor y resiliencia a Cuba durante el transcurso del siglo XIX por los esclavos pertenecientes al pueblo Yoruba, originarios de las lejanas tierras de Nigeria. Es de vital importancia, para comprender la génesis de la mentalidad de Constanzo, entender que en el marco filosófico y teológico de la santería, la dicotomía tradicional entre el bien y el mal no se presenta de una forma rígida, inmutable y dogmática como en otras religiones. Por el contrario, la interpretación moral, la delimitación de lo que es justo o injusto, virtuoso o pecaminoso, queda, en gran medida, a la discreción individual y a la conciencia personal del practicante. Esta flexibilidad o ambigüedad en la definición del bien y el mal sería un factor crucial en el desarrollo de la psique de Adolfo, permitiéndole más tarde justificar sus atrocidades bajo un velo de interpretación espiritual. Tras el inesperado fallecimiento de su primer cónyuge, la madre de Adolfo tomó la trascendental decisión de trasladar su residencia a San Juan, la capital de Puerto Rico. Fue allí donde su inmersión en el vasto y enigmático universo de la religión del palo mayombe se profundizó de manera exponencial. Para que no te pierdas ningún detalle de estas historias que desafían la lógica, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal y activa la campana para mantenerte siempre al tanto de nuestras revelaciones más recientes. La devoción de la madre de Adolfo hacia este culto, cuyas raíces se hunden en las profundidades de las tradiciones bantúes del África Central, era tan intensa y su compromiso tan absoluto que la llevó a ascender a la prestigiosa posición de sacerdotisa dentro de sus jerarquías. Y fue precisamente ella, la figura materna que en un inicio lo había introducido al catolicismo, quien, con una influencia determinante y un celo fervoroso, inició a su hijo, Constanzo, en estas prácticas. Estas doctrinas eran no solo complejas y misteriosas, sino también profundamente alejadas de los principios cristianos que lo habían rodeado en sus primeros años. De esta manera, su madre sembró en él una semilla de lo esotérico, una inclinación hacia lo oculto y lo arcano, que germinaría y florecería con una oscuridad aterradora, marcando el inicio de su irreversible desvío hacia los abismos de la perversión. Este adoctrinamiento temprano sentaría las bases para la posterior transformación de Adolfo en una figura de culto, un líder carismático y temible, que manipularía la fe y la superstición para sus fines más oscuros, arrastrando a otros a su espiral de depravación. El palo mayombe, con sus deidades y sus rituales que se alejan de la luz del conocimiento común, ofrecía un terreno fértil para una mente que buscaba poder y un espíritu que encontraba en la oscuridad una fuente de fascinación. Y en la ambigüedad moral, una justificación para sus instintos más primarios y salvajes. Las enseñanzas de su madre no solo le abrieron una puerta a un mundo de magia y creencias ancestrales, sino que también le proporcionaron un marco, aunque distorsionado, para entender y justificar el poder que deseaba ejercer sobre los demás, sellando su pacto con lo inefable y lo abominable desde una edad temprana. Hacia el año de 1970, la familia de Adolfo Constanzo, tras una serie de periplos y cambios de residencia, finalmente regresó a la efervescente ciudad de Miami, un lugar que, aunque familiar, se presentaría como un escenario de transformaciones profundas para el joven. Durante los años intermedios, un periodo de constante cambio y redefinición familiar, su madre, una mujer de carácter fuerte e inclinación espiritual marcada, contrajo matrimonio en 3 ocasiones distintas. Cada una de estas uniones aportó nuevas dinámicas y, en particular, su última relación marital, que se establecería con un individuo que no solo compartía sus creencias afines, siendo él mismo un entusiasta fervoroso del ocultismo y de las prácticas esotéricas, sino que además estaba profundamente implicado en el turbio y peligroso mundo del tráfico de estupefacientes.
Este ambiente, cargado de misticismo oscuro y de actividades ilícitas, lejos de ser un entorno propicio para el desarrollo sano de un adolescente, contribuyó de manera significativa a forjar las futuras desviaciones morales y conductuales de Adolfo. La mezcla de lo esotérico con lo criminal, bajo el mismo techo, ofreció un caldo de cultivo perfecto para que la personalidad de Constanzo se inclinara hacia la malevolencia. Gradualmente, y con una ominosa inexorabilidad, el destino de Constanzo comenzó a perfilarse, adquiriendo contornos cada vez más siniestros y presagiando un futuro de oscuridad. Para que la luz de la verdad ilumine cada rincón oscuro, te invitamos a sumergirte por completo en nuestras investigaciones. Suscríbete al canal y no dejes que la información vital se te escape. Tras la culminación de sus estudios de secundaria, un hito que para muchos marca el inicio de una vida adulta responsable, la conducta de Adolfo se desvió aún más, inclinándose de manera acentuada hacia la malevolencia y la transgresión. Su trayectoria académica fue igualmente turbulenta. De hecho, su comportamiento errático, su falta de disciplina y una marcada inclinación hacia la mala conducta lo llevaron a ser expulsado del bachillerato, interrumpiendo abruptamente su educación formal y cerrándole las puertas a un futuro más convencional. Lejos de enmendar su rumbo, de reflexionar sobre sus errores y buscar una senda de rectitud, Adolfo se sumergió con una devoción casi fanática y sin precedentes en las prácticas y enseñanzas maternas. Su progenitora, con una mezcla de amor distorsionado y una profunda creencia en lo sobrenatural, le había infundido la inquebrantable convicción de que él poseía dones extraordinarios, facultades psíquicas que trascendían la comprensión común y que le permitían vaticinar el porvenir con una precisión sorprendente. Esta constante reafirmación de sus supuestas habilidades, inculcada desde la figura más influyente de su vida, lo llevó a creerse un ser dotado de un poder superior, un individuo predestinado a una existencia excepcional, aunque lamentablemente esa excepcionalidad estaría teñida de oscuridad y perversidad. Estas ideas, lejos de ser meras fantasías infantiles, se arraigaron profundamente en su psique, modelando la figura que pronto emergería del anonimato para sembrar el terror y la desolación. Su trayectoria vital se desviaría irremediablemente hacia los abismos de la perversidad, una espiral descendente alimentada por las promesas ilusorias de un poder más allá de lo comprensible, un dominio que se ejercería sobre la vida y la muerte, y que lo convertiría en el temido padrino. La semilla de la arrogancia y la megalomanía, plantada en su mente fértil por las creencias de su madre, encontró en él el terreno perfecto para crecer hasta convertirse en un árbol frondoso de maldad, con raíces profundas y ramas que se extenderían para tocar las vidas de muchos inocentes. Esta fase de su vida fue crucial en la construcción de su identidad como líder de culto, ya que la creencia en su propia invulnerabilidad y en sus dones especiales le daría la confianza para manipular y controlar a otros. En la etapa crucial de su adolescencia, un periodo de búsqueda de identidad y de forja de la personalidad, Constanzo no se contentó con las enseñanzas superficiales, sino que forjó una estrecha y significativa amistad con un sacerdote de alto rango del Palo Mayombe. Este encuentro sería un punto de inflexión. Dicho sacerdote, reconociendo en el joven una particular predisposición y un carisma latente para lo esotérico, lo inició en rituales de naturaleza considerablemente más avanzada y compleja, adentrándolo en los arcanos más profundos de esta tradición. Estos ritos, según las enseñanzas impartidas con gran solemnidad, le permitirían alcanzar cualquier objetivo material o espiritual que se propusiera y, aún más ambicioso, asegurar el triunfo absoluto en todos y cada uno de los aspectos de la existencia, desde los más mundanos hasta los más trascendentales. Para el año de 1980, armado ya con este formidable cúmulo de conocimientos esotéricos, de prácticas ocultistas y de una fe inquebrantable en su propio poder, Adolfo comenzó a ofrecer sus singulares y controvertidos servicios como mago negro en la vibrante y cosmopolita región de Miami. Atrajo con una eficacia asombrosa a aquellos individuos que buscaban soluciones fuera de lo convencional, quienes estaban desesperados por encontrar respuestas o manipular su destino, convencido él mismo de su capacidad para manipular, no solo el porvenir de otros, sino la mismísima trama de la existencia.
Su reputación como hechicero y su aura de misterio comenzaron a crecer, cimentando las bases de lo que sería su imperio. No dejes que la verdad se escape en la penumbra. Para seguir explorando estos relatos fascinantes que te dejarán sin aliento, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal ahora mismo. Si la incansable búsqueda de la verdad y la intriga de los misterios insondables te impulsan, entonces este es tu lugar. Suscríbete al canal y acompáñanos en cada nueva revelación que desentrañamos para ti. No fue sino hasta el año de 1983, cuando, impulsado por sugerencias de algunos conocidos sobre las prometedoras y lucrativas oportunidades que el modelaje ofrecía en México, Adolfo tomó la decisión trascendental de trasladarse a ese país. Su destino elegido fue la célebre Zona Rosa, un enclave urbano de la Ciudad de México reconocido por su vibrante vida nocturna, su sofisticación cultural y su ambiente cosmopolita. Un lugar perfecto para un hombre con su carisma. Una vez allí, gracias a su innegable carisma, a su notable atractivo físico y a una personalidad magnética que ejercía una poderosa fascinación, tanto en hombres como en mujeres, experimentó una ascensión meteórica. Esta subida vertiginosa lo llevó hasta una prosperidad económica envidiable, construida no sobre bases sólidas y honestas, sino cimentada en la sugestión, la superchería y la habilidad para explotar las vulnerabilidades y supersticiones de los demás. En este nuevo escenario, estableció su propia empresa esotérica, un santuario cuidadosamente diseñado donde practicaba elaborados rituales de protección y purificación, servicios que ofrecía con gran ostentación y misterio. Estos servicios, altamente cotizados y envueltos en un halo de exclusividad y efectividad mística, le reportaban pingües ganancias, amasando una considerable fortuna en poco tiempo. Se rumoreaba, con insistencia, que entre su selecta clientela se encontraban figuras prominentes de la sociedad mexicana, personajes de gran influencia y poder, influyentes políticos, reconocidos actores de cine, miembros de poderosas organizaciones delictivas e incluso distinguidos oficiales de policía. Todos ellos acudían a El Padrino buscando asegurar su posición, protegerse de sus enemigos o eludir las consecuencias de sus actos, convencidos de que los poderes de Constanzo les ofrecían una inmunidad sobrenatural ante la justicia y el destino, una ilusión peligrosa que pronto se desmoronaría. Durante este periodo de intenso desarrollo personal y profesional, su inmersión en el complejo y para él, cada vez más oscuro universo de la santería se profundizó de una manera verdaderamente alarmante. Lo que inicialmente pudo haber parecido una búsqueda legítima de poder personal, de autoconocimiento o de un dominio espiritual, se transformó de manera inexorable en una obsesión voraz, un apetito insaciable por el control y la manipulación que lo llevó hasta involucrarse en rituales de una brutalidad extrema y una crueldad inimaginable. Estas prácticas, que marcarían un punto de no retorno en la espiral descendente de su depravación, incluían el macabro y aberrante sacrificio de seres humanos y, espantosamente, el consumo de carne humana, un acto que trasciende cualquier límite de la moralidad y la cordura. Su fama como gurú del ocultismo y sacerdote oscuro se extendió vertiginosamente, trascendiendo las fronteras de la Ciudad de México y atrayendo una clientela diversa de diversas latitudes de la República Mexicana, todos en busca de sus supuestos poderes. Una de estas ubicaciones, crucial en su expansión criminal, fue Matamoros, Tamaulipas, un estratégico punto fronterizo con los Estados Unidos, conocido por su permeabilidad y por ser un epicentro de actividades ilícitas. Si te atreves a desvelar los secretos que la historia ha intentado sepultar, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal y sé parte de aquellos que no temen enfrentar la verdad. Allí, en Matamoros, Adolfo cultivó, con una astucia y una habilidad maquiavélica, lazos intrincados y peligrosos, con individuos vinculados a diversas agrupaciones ilícitas y cárteles delictivos. Les ofrecía su protección espiritual, una promesa vacía de invulnerabilidad mística ante sus enemigos y las autoridades, a cambio de cuantiosas sumas de dinero, cimentando así su poder económico y su influencia.
Esta red de contactos y su creciente poder lo llevaron a establecer sin dudarlo su centro de operaciones principal en aquella ciudad estratégica, una decisión que no solo ampliaba su imperio de engaño y terror, sino que le proporcionaba una base sólida y una red de influencias en constante crecimiento, y crucial para sus futuras operaciones. En los años subsiguientes, la espiral criminal de Adolfo se intensificó con una velocidad aterradora, como un torbellino de maldad que arrasaba con todo a su paso. Su actividad delictiva escaló progresivamente, pasando de la estafa y la manipulación a crímenes de sangre cada vez más atroces. Fue en esta etapa cuando comenzó a realizar ceremonias de alta protección que, de una manera escalofriante y abominable, requerían el sacrificio de vidas humanas, convirtiéndose en un asesino ritual con un hambre insaciable de poder. Adolfo Constanzo no operaba en solitario. Su macabra empresa contaba con la incondicional y fervorosa asistencia de Martín Quintana Rodríguez y Omar Orea Ochoa. Estos dos individuos fungían no solo como sus más devotos aprendices en las artes oscuras, sino también, y de manera intrínseca, como sus amantes, estableciendo un vínculo retorcido donde la devoción esotérica se entrelazaba indisolublemente con lazos de una naturaleza más íntima y pasional, formando un círculo cerrado de lealtad y depravación. Durante su estancia en Matamoros, un giro del destino, o quizás una manipulación del mismo por parte de Constanzo, lo cruzó con una joven mujer divorciada, Sara Aldrete. Sara era una estudiante de antropología en la prestigiosa Universidad de Texas, una figura que destacaba en cualquier entorno, alta, de cabello rubio, con una complexión atlética y poseedora de unos ojos verdaderamente cautivadores, capaces de seducir y de reflejar una inteligencia aguda. El encuentro fue aparentemente fortuito. El automóvil de Constanzo colisionó, de forma leve, con el de Sara. Lejos de manifestar irritación, Adolfo, con su carisma innato y su habilidad para la manipulación, la invitó a compartir un café. Un gesto que, en apariencia inocente, escondía intenciones siniestras. Si buscas la verdad que se oculta detrás de cada crimen, si te atreves a enfrentar la realidad más cruda, te invitamos a formar parte de nuestra audiencia. Suscríbete al canal y no te pierdas un solo detalle de estas profundas indagaciones. Para que la oscuridad no te envuelva y siempre estés al corriente de las tramas más complejas y reveladoras, te extendemos una invitación sin igual. No dejes pasar ningún episodio de misterio. Suscríbete al canal y sé parte de nuestra audiencia, crítica y apasionada. Durante la conversación, hábilmente orquestada por Adolfo, él reveló ser un sacerdote del enigmático culto Palo Mayombe. Con una fanfarronería calculada, se jactó de ser el artífice del éxito meteórico de numerosos artistas, influyentes políticos y acaudalados empresarios, atribuyendo sus logros a su inmenso poder sobrenatural y a sus privilegiadas conexiones con fuerzas arcanas. Este discurso, diseñado meticulosamente para impresionar y seducir a su interlocutora, sembró las semillas de una relación fatal, una unión que se cimentaría en la oscuridad y que arrastraría a Sara a un destino de infamia. La maestría de Constanzo para captar y manipular las vulnerabilidades de los demás se puso de manifiesto de inmediato, envolviendo a Sara en una red de misticismo y promesas de poder. Tras una lectura de las cartas del tarot, un ritual que Adolfo ejecutó con una teatralidad convincente, Sara se sintió profundamente seducida por la enigmática figura de Adolfo. Era una atracción que trascendía lo meramente físico para adentrarse en el terreno de lo místico, lo prohibido y lo desconocido. Una fascinación por el poder que él representaba. Al concluir el encuentro, ella, ya cautivada por su magnetismo y bajo el influjo de su persuasión, le preguntó si él podría ofrecerle su ayuda en algún asunto que la aquejaba. Una señal clara de que había caído en su trampa. Fue así como Sara, actuando como puente y facilitadora, presentó a Adolfo a su novio, Serafín Hernández, y a su tío, Helio. Dos individuos que se movían con soltura en el peligroso y lucrativo mundo del tráfico de estupefacientes y en el robo de vehículos, actividades ilícitas que requerían, a sus ojos, una protección adicional.
Y su propósito explícito era que Constanzo interviniera con sus supuestos poderes sobrenaturales en sus actividades ilícitas, con la esperanza de asegurar su prosperidad continua y una invulnerabilidad total ante las fuerzas de la ley. Deseaban, con una ambición desmedida, que sus negocios turbios gozaran de una suerte inquebrantable, una especie de bendición oscura que los mantuviera a salvo de cualquier contratiempo. Cuando Constanzo los recibió en su opulenta morada, los traficantes quedaron anonadados. El lugar era una exhibición deslumbrante de riqueza, obtenida de manera ilícita, una ostentación que desafiaba toda descripción. Se apreciaban obras de arte de dudosa procedencia y artefactos místicos que adornaban cada rincón, complementados con abultados fajos de dólares, resplandecientes lingotes de oro y una vasta y variada colección de joyas, un auténtico escaparate de la riqueza acumulada por medios oscuros. Adolfo, con una solemnidad calculada, les explicó que la santería, para conceder sus favores, demandaba un precio elevado, una constante ofrenda. Les aseguró que era imprescindible alimentar bien a los santos, so pena de incurrir en su ira, en su desdicha y como consecuencia, perder sus bendiciones y su protección. Este fue el inicio de un pacto con el diablo para los traficantes. Para desentrañar la complejidad del alma humana y las sombras que acechan en nuestra historia, te animamos a unirte a nosotros. Suscríbete al canal y sé parte de esta comunidad que busca comprender lo inexplicable. Después de sellar un pacto tácito, una alianza forjada en la ambición y la oscuridad, Sara continuó visitando a Adolfo con una asiduidad creciente, con una frecuencia que revelaba la profundidad de su fascinación. Poco a poco, su relación, que había comenzado como una mera conexión de interés, se tornó inseparable, unida no solo por un romance tórrido y prohibido, sino por una atracción mutua e inevitable, hacia lo oscuro, lo ilícito y lo moralmente aberrante. No pasó mucho tiempo antes de que Sara, con una rapidez asombrosa, y una avidez por el conocimiento esotérico, asimilara todo lo necesario para ascender a la posición de sacerdotisa en el culto de Constanzo. Esta era una progresión alarmante. Bajo su liderazgo conjunto, el culto se sumiría, con una determinación macabra, en la ejecución de las más grandes y depravadas aberraciones ceremoniales, llevando la práctica de la santería a un punto de perversión extrema y sin precedentes, donde la moralidad se disolvía por completo y los límites humanos eran aniquilados. La figura de Sara, la estudiante de antropología, se transformaba en la bruja, la copartícipe de horrores inimaginables. Con la consolidación de su influencia y poder, Constanzo y Aldrete, ahora una pareja inseparable en la maldad, comenzaron a reclutar nuevos adeptos para su secta. Los instruían minuciosamente en los intrincados ritos y los hechizos más oscuros de su magia, imbuyéndolos de una fe ciega y una obediencia absoluta. Estos nuevos miembros eran, en su gran mayoría, jóvenes, con edades comprendidas entre los 20 y 23 años, una franja demográfica particularmente vulnerable a las promesas de poder fácil, a la impunidad y a la manipulación de mentes carismáticas como la de Constanzo. Eran seducidos por la ilusión de invulnerabilidad y dominio, la promesa de trascender las leyes terrenales y espirituales. Se comenta que, como parte integral del proceso de adoctrinamiento, Sara les proyectaba una película perturbadora, cuya trama giraba en torno a un psiquiatra que, bajo el influjo nefasto de la santería, era instigado a sacrificar a su propio hijo para satisfacer las exigencias sanguinarias de la secta. Este método cinematográfico buscaba inculcar en los neófitos la idea de una hermandad inquebrantable, donde la lealtad absoluta y el sacrificio total eran imperativos incuestionables, incluso si eso significaba ofrecer hasta su propia sangre, sin escatimar ningún recurso vital, ninguna vida. La finalidad era doble. Por un lado, desensibilizarlos ante la violencia extrema, y por otro, cimentar la idea de que no existían límites para la devoción a El Padrino y al culto. Adolfo, con su elocuencia maligna y su capacidad para embaucar, prometía a los neófitos una invulnerabilidad absoluta ante las balas y el asombroso poder de volverse invisibles a los ojos de sus perseguidores, siempre y cuando siguieran sus directrices al pie de la letra, sin cuestionamientos ni desvíos. Si la oscuridad que se cierne sobre la historia te fascina y te impulsa a la reflexión, no vaciles.
Únete a esta comunidad de mentes curiosas y suscríbete ahora para no perderte las impactantes revelaciones que tenemos para ti en cada ocasión, para que sigas explorando los enigmas más profundos de la existencia y la mente criminal. Te invitamos a ser un miembro activo de nuestro canal. No esperes más. Suscríbete hoy mismo y activa las notificaciones para no perderte nada. Estas promesas ilusorias pero poderosamente atractivas, cimentadas en el misticismo, la superstición y la desesperación de sus seguidores, forjaron una lealtad fanática entre sus adeptos, que se convirtieron en peones dóciles y dispuestos a ejecutar todo tipo de atrocidades en nombre de su padrino. Estaban ciegamente convencidos de que estaban bajo una protección mágica que los haría intocables. En los años subsiguientes, una serie de acontecimientos terroríficos comenzaron a sembrar el pánico y a aterrorizar la apacible ciudad de Matamoros, transformándola en un escenario de pesadilla. La paz y la cotidianidad se vieron brutalmente quebrantadas por el descubrimiento de horrores que desafiaban la comprensión humana. Fue la policía local la que hizo un macabro descubrimiento que conmocionó a la comunidad. Cerca de 8 cuerpos, cada uno horriblemente desfigurado y mutilado, yacían atados a bloques de cemento en las cercanías de un río, como si hubieran sido arrojados al olvido de las aguas. La escena era inexplicable, un testimonio mudo de una malevolencia sin precedentes y una crueldad que desafiaba toda razón. Este hallazgo provocó un escalofrío que caló hondo en todos los presentes en la investigación, evidenciando que se enfrentaban a una barbarie de proporciones inauditas. La secta, consciente de la necesidad de un mayor aislamiento para sus operaciones, que se tornaban cada vez más sombrías y sanguinarias, decidió instalarse en el rancho Santa Elena, una propiedad remota ubicada a varios kilómetros de la urbe, lejos de las miradas curiosas y de la vigilancia policial. Una vez allí, en este nuevo santuario de su depravación, manufacturaron un inmenso caldero de hierro, al que denominaban con reverencia siniestra Nganga. Su función principal era supuestamente protegerlos de los espíritus malignos, de las fuerzas adversas que pudieran interferir con sus rituales, convirtiéndose en un artefacto central en sus ritos perversos y aberrantes. Los ingredientes que se vertían en su interior, destinados a potenciar su poder mágico, eran en verdad impresionantes, por su grotesca y repugnante naturaleza. Una mezcla heterogénea de maderas exóticas, cigarrillos consumidos, restos de cuerpos de animales sacrificados, y, lo más espeluznante y abominable, costillas y tibias de cuerpos humanos, además de cráneos que aún conservaban sus cerebros en el interior, en un estado de macabra conservación. La creencia inherente a estos rituales era que, al consumir y manipular el cerebro humano, podían potenciar el pensamiento, la intuición y la acción de una manera sobrenatural, otorgándoles a los practicantes un poder inigualable, una conexión directa con lo espiritual que los hacía invencibles. Si te apasionan las historias que revelan los rincones más oscuros de la existencia y te impulsan a entender la mente criminal en su máxima expresión, este es, sin lugar a dudas, tu espacio. Demuéstranos tu apoyo y suscríbete al canal para no perderte ni una sola de estas investigaciones tan fascinantes y aterradoras. Además, y como un macabro reflejo de prejuicios retorcidos, las personas de tez blanca eran particularmente buscadas por la secta para sus sacrificios. La tradición, o más bien la perversión de la tradición, que alimentaba estos rituales, sostenía que se podía influir con mayor eficacia en el cerebro de un individuo caucásico que en el de uno de tez oscura. Este era un prejuicio racial inherente a su depravación, una capa más de abyección en su ya compleja estructura de maldad. En esta clase de sacrificios, la tortura no era meramente un medio para obtener sufrimiento o para extraer confesiones. Era, en sí misma, un elemento esencial y deleznable del rito, una parte intrínseca de la ofrenda a sus deidades oscuras. Era un sello distintivo de la crueldad sin límites que practicaban, dejando una huella indeleble de maldad en cada víctima y en cada acto perpetrado. La ritualización del sufrimiento era una forma de maximizar la energía que, según ellos, se liberaba con el dolor y el terror. Una energía que supuestamente alimentaba a sus santos y les otorgaba más poder. La atmósfera en el rancho Santa Elena se impregnó de un horror tangible.
una aura de depravación que parecía corromper el mismo aire que se respiraba. Cada rincón de aquel lugar fue testigo silente de actos que desafían la moral y la cordura, transformando un espacio rural en un epicentro de la crueldad humana. En una ocasión particularmente horripilante, cuya descripción eriza la piel y revuelve el estómago, los miembros de la secta se encontraban reunidos en el rancho, preparados para la ejecución de una ceremonia especialmente cruel y sádica. La víctima designada para este rito abominable era Gilberto Sosa, un exoficial de policía que, tras abandonar las fuerzas del orden, se había adentrado en el oscuro y lucrativo mundo de la venta de estupefacientes, un camino que lo condujo directamente a las garras de Constanzo, Sara Aldrete. Con una frialdad espeluznante, desprovista de cualquier atisbo de humanidad, fue quien ordenó que lo colgaran, un acto que marcó el inicio de su calvario. Acto seguido, en un despliegue de sadismo indescriptible, lo sumergieron en un barril rebosante de agua hirviendo, un tormento que buscaba la máxima agonía. Mientras el hombre profería gritos desgarradores de dolor y forcejeaba desesperadamente por no ahogarse en el líquido hirviente, Sara, con unas tijeras, procedió a arrancarle el pecho. Un acto de barbarie que superaba cualquier límite de la imaginación. Lo sometió a una serie de brutales y prolongados castigos, una tortura sistemática que culminó en la preparación de una macabra sopa, elaborada con partes del cuerpo de la víctima. Un horror caníbal que dejó a muchos sin aliento. Si anhelas desentrañar los misterios que se esconden en las profundidades de la historia y comprender la complejidad del mal, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal y no dejes que la verdad se pierda en el olvido, para que la oscuridad no te envuelva y siempre estés informado sobre los recovecos más enrevesados de la mente humana. Te extendemos una invitación sincera a unirte a nosotros. No te pierdas ni un solo episodio de Misterio. Suscríbete al canal y sé parte de nuestra audiencia, audiencia crítica y cautivada. Los miembros del culto ingirieron esta repugnante preparación, convenciéndose bajo el influjo de la manipulación de Constanzo y de su propia sugestión, de que una fuerza sobrenatural, una omnipotencia indescriptible, los había invadido por completo, desde la cabeza hasta los pies. Creían firmemente que este acto de canibalismo ritual les concedía un poder sin parangón, una invulnerabilidad divina. Los sucesos que se consumaron en aquel rancho fueron en verdad inconcebibles, una manifestación de la más pura vileza y una depravación que desafía cualquier intento de descripción racional. La maldad que se desató durante aquellos eventos es recordada hasta el día de hoy como una de las peores tragedias y una de las expresiones de perversión más inhumanas jamás ocurridas en territorio mexicano, dejando una cicatriz imborrable en la memoria colectiva del país. La cronología de la barbarie y el horror estaba lamentablemente lejos de su conclusión, pues la sed de sangre y poder de la secta parecía no tener límites. Estos actos no solo representaron la cima de su crueldad, sino que también cimentaron la reputación de El Padrino como un ser de un poder ilimitado y tenebroso, capaz de infundir tanto terror como devoción. Llegó el día 14 del mes de marzo del año 1989. Una fecha que quedaría grabada en la memoria como el inicio de un nuevo episodio de horror. Constanzo, en su incesante y cada vez más desesperada búsqueda de poder absoluto y de protección mística, necesitaba a un ciudadano norteamericano para un nuevo ritual de invulnerabilidad. Un rito que estaba destinado a uno de sus más influyentes clientes, quien exigía una garantía de impunidad aún mayor. Con una intención macabra y depredadora, Adolfo comenzó a acechar meticulosamente los lugares frecuentados por jóvenes universitarios que cruzaban la frontera hacia México, buscando esparcimiento y diversión en los bares y discotecas de Matamoros. Finalmente, su mirada depredadora, cargada de una intención maligna, se posó sobre su próxima víctima, Mark Kilroy, un brillante estudiante de medicina de 21 años de edad, quien había pasado 4 días de vacaciones en tierras mexicanas, ajeno al destino que lo esperaba. A eso de las 2 de la madrugada del día 15 de marzo, Mark y sus amigos, agotados por la fiesta y en un estado de embriaguez, salieron del establecimiento donde habían estado festejando. Se dirigieron con paso cansino
hacia el puente que marcaba la frontera entre México y los Estados Unidos, anhelando el regreso a casa. Si anhelas descifrar los secretos más oscuros de la historia y comprender las fuerzas ocultas que impulsan la maldad humana, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de investigadores incansables. Suscríbete al canal para no perderte ni un solo análisis y sé parte de aquellos que se atreven a mirar la verdad de frente, sin temor. De repente, en un infortunado giro del destino, el joven Mark se apartó del grupo por unos minutos para realizar sus necesidades biológicas en una calle estrecha y poco iluminada. Un momento de vulnerabilidad que sería su perdición. En ese preciso instante, dos miembros del culto de Adolfo, que se encontraban estratégicamente apostados en una camioneta estacionada, lo avistaron tambaleándose, una presa fácil. Rápidamente, se abalanzaron sobre él con una violencia desmedida y lo introdujeron a la fuerza en el vehículo, sellando su destino. Mientras tanto, el grupo de amigos de Mark lo esperó pacientemente y sin sospechar la tragedia que se desarrollaba. Pero transcurridos unos minutos, la preocupación se apoderó de ellos al percatarse de que no regresaba. Mark, al darse cuenta de la peligrosa situación en la que se encontraba, intentó desesperadamente escapar, luchando por su vida. Logró bajarse de la camioneta cuando el conductor se detuvo brevemente para orinar, un fugaz momento de oportunidad. Sin embargo, su escape fue efímero, pues no advirtió que una segunda camioneta del culto lo seguía de cerca, formando parte de la misma operación. Al verlo huir, dos individuos más descendieron del segundo vehículo, lo atraparon con violencia inusitada y lo metieron a la fuerza, bajo amenazas explícitas y brutales, de vuelta en el cautiverio. Ambos vehículos, con Mark a bordo, recorrieron varios kilómetros hasta llegar a una remota granja, un lugar desolado que sería testigo de su martirio. Allí, en un macabro intento de calmarlo o quizás de burlarse de su desesperación, le ordenaron que se sentara en una hamaca, asegurándole con una voz impostada que no le iba a pasar nada. Una promesa vacía y cruel que solo presagiaba un horror mayor. Las horas transcurrieron lentamente, marcadas por la incertidumbre y el terror. Le ofrecieron algo de comida, intentando mantener una fachada de normalidad que contrastaba brutalmente con su inminente y espantoso destino. Al mediodía, lo condujeron a un cuarto lúgubre, donde el hedor era insoportable, una mezcla nauseabunda de descomposición y miedo, y las moscas zumbaban por doquier, presagiando el horror. Le ataron de pies y manos con sogas, asegurando su inmovilidad, para luego poner fin a su vida con un certero y brutal machetazo en la nuca. Un acto de barbarie que sellaba su destino en la oscuridad de la secta. El martirio de Mark Kilroy había llegado a su trágico y desolador fin en un lugar olvidado por el mundo, pero que jamás sería olvidado por la historia. Si te sientes atraído por la tenacidad de la justicia frente a los crímenes más aberrantes y la búsqueda incesante de la verdad, únete a nuestra audiencia comprometida. Te invitamos a suscribirte al canal para ser parte de quienes buscan entender y recordar, para que estas historias nunca caigan en el olvido. Del otro lado de la frontera, en los Estados Unidos, sus amigos, al percatarse de que Mark no aparecía por ningún lado, decidieron dar aviso de inmediato a las autoridades pertinentes y a los padres del joven. Estos últimos, alarmados por la ausencia prolongada e inexplicable de su hijo, comenzaron una angustiosa e incansable búsqueda, plagada de desesperación y creciente temor. Después de 48 horas de incertidumbre torturante, una espera que se hizo eterna, tanto la policía de Matamoros en México como la de Brownsville en los Estados Unidos coordinaron sus esfuerzos en la investigación. Peinaron hospitales, prisiones, servicios forenses, e incluso la patrulla fronteriza llevó a cabo un rastreo exhaustivo a lo largo del río Bravo, inspeccionando cada rincón y cada posible indicio. Pero, para su consternación y desesperación, no había rastro alguno del estudiante desaparecido, como si se lo hubiera tragado la tierra. Ante la desoladora falta de avances, los padres de Mark, sumidos en una profunda desesperación y con el corazón en un puño, viajaron a la ciudad de Matamoros para ejercer una presión inquebrantable sobre las autoridades locales, exigiendo resultados concretos y urgentes. Simultáneamente, el FBI, la Agencia Federal de Investigación de los Estados Unidos,
y otras corporaciones policíacas de ese país se sumaron a la investigación, desplegando recursos significativos. Además, se ofreció una cuantiosa recompensa a quien aportara información fidedigna que condujera al paradero del joven, una medida que reflejaba la gravedad del caso. La presión sobre las autoridades era enorme, inmensa, y el misterio se cernía como una sombra opresora sobre la comunidad binacional, que vivía con la incertidumbre y el temor. La desaparición de Mark Kilroy no era solo un caso más. Se había convertido en un símbolo de la vulnerabilidad y el terror que podía cruzar la frontera sin previo aviso. El caso de Mark Kilroy y la oscura verdad que se ocultaba tras él se dio a conocer de manera fortuita, una coincidencia que cambiaría el curso de la investigación y expondría una red de depravación inimaginable. Todo comenzó a raíz de un incidente menor con un miembro del culto de Constanzo. Se trataba de David Serna, quien, al volante de una camioneta Chevrolet, evadió de forma imprudente un control de carretera establecido por el ejército mexicano, una acción que desencadenaría una serie de eventos catastróficos para la secta. La Policía Federal, al presenciar la flagrante desobediencia y la temeraria huida, inició una persecución implacable por aquellos caminos desérticos y polvorientos, hasta que finalmente lograron detenerlo. Al revisar minuciosamente el vehículo, los oficiales de policía hicieron un hallazgo inicial que, aunque pequeño, resultaría ser la punta del iceberg. Encontraron restos de hierba, indicios de consumo de drogas y en posesión de Serna, un arma de fuego de calibre 38, un elemento que ya sugería actividades ilícitas. Al momento de su detención, David Serna, con una arrogancia desmedida y una insolencia que solo podía ser producto del adoctrinamiento fanático de la secta, afirmó con vehemencia que no podían hacerle nada, que ni siquiera las armas podrían ocasionarle daño alguno, convencido de su invulnerabilidad mística y de la protección de El Padrino. Si el coraje de la justicia y la revelación de la verdad son temas que te conmueven profundamente y te impulsan a buscar más allá de lo evidente, y te esperamos para desentrañar cada misterio. Forma parte de nuestra valiente audiencia. Suscríbete al canal para adentrarte en cada nueva y fascinante investigación. Para que las historias más impactantes y las verdades ocultas lleguen directamente a ti, te extendemos una invitación especial. Suscríbete al canal ahora y únete a nuestra comunidad de exploradores de lo desconocido, para que nunca te pierdas una revelación. Una vez bajo custodia, le preguntaron insistentemente hacia dónde se dirigía con tanta prisa y por qué huía. Él, con una mezcla escalofriante de fanatismo ciego y una desesperación creciente ante su captura, les reveló que se dirigía a una granja remota conocida como Santa Elena. Y lo más perturbador fue su confesión adicional. Afirmó que pertenecía a una organización ocultista de santería donde se realizaban múltiples sacrificios, no solo de animales, como era común en algunas prácticas, sino también, y de manera horripilante, de seres humanos. Sí, destapó un horror que la imaginación apenas podía concebir, un abismo de depravación que se abría ante los ojos de los atónitos oficiales. Aquellas confesiones, por su naturaleza macabra e inverosímil, parecían en un principio el desvarío incoherente de una mente trastornada, la fantasía de un loco. Sin embargo, la policía, con la prudencia y el rigor que exige una investigación criminal seria, decidió tomar en serio cada palabra de Serna y proceder de inmediato a investigar la mencionada granja. Cuando le preguntaron quién era el líder indiscutible de aquella abominable organización, David Serna, sin dudar, pronunció con una reverencia teñida de miedo el nombre de Adolfo Constanzo, el Padrino, señalándolo como la cabeza visible y el artífice de la secta. Ante tal revelación, que confirmaba los peores temores, la policía decidió enviar de inmediato a varios oficiales experimentados para que verificaran si la declaración de David Serna era efectivamente cierta y para evaluar la magnitud del horror que podrían encontrar en aquel lugar apartado. Cuando los agentes llegaron al rancho, la atmósfera era tensa y un silencio ominoso cubría el lugar. Interrogaron a la persona que cuidaba la propiedad sobre la presencia de jóvenes en el sitio, en particular, de individuos con características similares a Mark Kilroy, el hombre. Evasivo en un principio, mencionó que entraban y salían muchas personas y que no sabía específicamente a quién se referían.
intentando desviar la atención. Entonces, los oficiales, con una estrategia precisa, le mostraron una fotografía de Mark Kilroy, la imagen de un joven sonriente y despreocupado. Inmediatamente, el cuidador, al ver el rostro del muchacho, lo reconoció, mencionando que él mismo le había preparado comida hacía aproximadamente un mes, confirmando así, con su testimonio, la presencia del joven desaparecido en aquel fatídico lugar. La verdad, lenta pero implacablemente, comenzaba a emerger de las sombras, revelando los primeros indicios de una tragedia. Este reconocimiento fue una pieza clave, el eslabón que conectaba la desaparición de Mark con el rancho y, por extensión, con la secta. La aparente normalidad del cuidador ocultaba una complicidad silenciosa y aterradora, una prueba de cómo el miedo y la manipulación podían someter a las personas más comunes a los dictados de una mente perversa. En los días posteriores a estos cruciales avances, específicamente el 9 de abril del año 1989, los investigadores, trabajando sin descanso, lograron obtener una lista detallada de nombres y direcciones de personas que se sospechaba pertenecían al culto de Constanzo. Este dato crucial, resultado de la tenacidad policial, permitió la detención simultánea de 4 sujetos clave, que eran piezas fundamentales en el engranaje de la secta. Estos eran Sergio Martínez, conocido en los bajos fondos por el apodo de La Mariposa; Serafín Hernández Jr., un pariente del novio de Sara, Helio Hernández, apodado el Pequeño Helio; y por supuesto, el cuidador del rancho, cuyo nombre era Domingo. Todos ellos figuras secundarias pero esenciales en las operaciones de El Padrino. Tras un intenso y prolongado interrogatorio, que duró horas y en el que la presión psicológica fue constante, una revelación escalofriante se hizo dolorosamente evidente. Todos los detenidos, de manera consistente y sin contradicciones significativas, hablaron de un líder omnipresente y carismático, a quien se referían con temor y respeto como el Padrino. Lo describieron como un enigmático mago cubano que los había iniciado en una serie de rituales espeluznantes y sacrificios humanos, prometiéndoles una inmunidad total ante la policía e incluso la asombrosa capacidad de resistir las balas, infundiéndoles una fe ciega y fanática en su poder sobrenatural. Agregaron también que este sujeto, el Padrino, contaba con la complicidad activa y la participación directa de una mujer a quien apodaban la Bruja. Esta muchacha mexicana, descrita como alta y de singular belleza, participaba activamente en las iniciaciones de los nuevos miembros y solía dirigir las sesiones más oscuras y sanguinarias del culto, convirtiéndose en el brazo ejecutor de las órdenes de Constanzo y en una figura de terror por derecho propio. Gracias a toda la información detallada y consistente proporcionada por los detenidos, la identidad de estos dos líderes, que hasta entonces habían operado en la penumbra, ya no era un secreto inescrutable. Se trataba de Adolfo Constanzo y Sara Aldrete, cuyos nombres se grabarían en la memoria colectiva como sinónimos de depravación. Su paradero, sin embargo, aún era desconocido. Una sombra acechante que eludía la justicia, pero que se estrechaba cada vez más. Luego de algunas horas adicionales de investigación y presión constante, el agente Roberto Gracia, líder de la unidad, les mostró una fotografía de Mark Kilroy. Fue entonces cuando los miembros del culto, confrontados con la evidencia innegable y el peso de sus propios testimonios, confesaron que, efectivamente, Adolfo el Padrino había asesinado al joven estudiante en un ritual de santería, donde lo sometieron a un castigo severo y prolongado antes de su brutal final. La confesión fue un golpe devastador, confirmando los peores temores. Al escuchar tan macabra confesión, elementos de la policía se movilizaron de inmediato y con la máxima urgencia al lugar señalado por los detenidos, el rancho Santa Elena, que ahora se revelaba como un escenario de horrores inimaginables. La mañana del martes 11 de abril de 1989, los agentes, acompañados por los miembros del culto ya detenidos y fuertemente custodiados, llegaron al rancho, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Al abrir la puerta de una barraca rudimentaria, un olor putrefacto e insoportable emanó violentamente del interior. Una ráfaga nauseabunda que alertó de inmediato a los oficiales sobre la magnitud del horror que estaban a punto de descubrir.
El aire se hizo denso, cargado de una pestilencia que penetraba hasta los huesos, presagiando lo abominable. Ahí dentro, en la penumbra pestilente y opresiva, encontraron todos los objetos habitualmente empleados en rituales de santería, pero llevados a un extremo perverso. En una de las paredes, se apreciaba un altar improvisado, toscamente construido, adornado con chiles secos y ajos, elementos de una magia retorcida. Alrededor, pequeñas cazuelas de barro contenían diversos objetos rituales, abalorios, monedas, cabezas de gallinas y cabras sacrificadas, ofrendas de sangre a deidades oscuras. En el centro, una cabeza de cabra estaba atravesada por un pequeño tridente, un símbolo ominoso y explícito de su devoción al mal. También había cajas repletas de velas de cera, algunas consumidas, otras a medio encender, testimoniando incontables horas de rituales. El suelo, cubierto de colillas de cigarro y botellas vacías de aguardiente, vestigios de celebraciones profanas, estaba salpicado de unas manchas rojas, ominosos vestigios de lo que allí había ocurrido. De la sangre derramada, el ambiente era extrañamente cargado, pesado, y el hedor, una mezcla nauseabunda y persistente de descomposición orgánica y sangre fresca, era sencillamente insoportable, capaz de provocar arcadas incluso a los más experimentados. En el centro de la barraca, un inmenso caldero de hierro, el famoso nganga, dominaba el espacio con su presencia siniestra. Su contenido era el responsable directo de la terrible peste y de la gran cantidad de moscas que zumbaban por doquier, un macabro espectáculo que desafiaba toda descripción y toda lógica. El caldero albergaba varios palos de madera para remover su mezcla, utilizados para agitar los ingredientes, y una especie de sopa espesa a base de sangre semicoagulada, cocinada con trozos de cerebro humano, pedazos de tortuga, una cabeza de cabra, segmentos de espina dorsal humana, huesos dispersos, vísceras de animales y una herradura oxidada. Una alquimia de la depravación. La sensación de estar en aquel lugar, para los agentes de policía, era indescriptible. Una mezcla abrumadora de horror visceral y asco profundo que invadía cada fibra del ser. Una experiencia traumática que marcaría sus vidas. Estaba claro, con una certeza abrumadora e innegable, que en ese sitio se habían consumado cosas terribles, actos escalofriantes de una maldad sin nombre, una depravación que trascendía los límites de lo humano y se adentraba en los abismos de la perversión más absoluta, en la oscuridad más primigenia del alma. Al salir de la barraca, superando la náusea y la repulsión, los oficiales pidieron a los miembros del culto que les mostraran dónde se encontraban las tumbas de las víctimas, exigiendo la verdad completa. Ellos, con una extraña mezcla de sumisión aparente y lo que parecía una perversa emoción, una especie de orgullo distorsionado por sus actos, señalaron 9 fosas, cuidadosamente disimuladas en el terreno. Al interior de estas aguardaban 13 cuerpos, macabramente asesinados y mutilados. Una visión que superó las peores expectativas de los investigadores, que no estaban preparados para tal magnitud de horror. La policía jamás imaginó que se toparía con algo de tal magnitud, con un horror tan palpable, tan extenso y tan brutalmente organizado, en las afueras de una ciudad fronteriza. Con ayuda de una excavadora, herramienta indispensable para la tarea, los equipos de investigación localizaron el cuerpo de Mark Kilroy a 1 metro de profundidad, un hallazgo que puso fin a la angustiosa búsqueda de sus padres. Lo desenterraron, revelando una escena desgarradora y perturbadora. El cuerpo del joven estaba totalmente despedazado, desmembrado. Habían separado la cabeza del tronco para poder extraer más fácilmente el cerebro. Una práctica horrenda y calculada, diseñada para obtener el ingrediente más preciado para su nganga. Faltaban las articulaciones de los dedos, los genitales y le hacía falta la espina dorsal. Indicios claros de los brutales rituales de desmembramiento y de la extracción de órganos a los que fue sometido. Para lograr su identificación definitiva, se recurrió a un certificado estomatológico, un análisis dental que permitió comparar sus dientes con registros previos, confirmando con tristeza y certeza inquebrantable que los restos pertenecían, en efecto, a Mark Kilroy, el joven universitario. Aquel día, hasta el atardecer,
Los equipos de investigación continuaron desenterrando los cuerpos, uno tras otro, emergiendo de aquellas cavidades macabras, cada hallazgo sumando a la inmensidad de la tragedia. A muchos de ellos les faltaban las costillas y el corazón, evidencia irrefutable de la extracción de órganos vitales para los rituales más extremos de la secta. Uno de los casos más horribles y complejos de la historia criminal mexicana había sido finalmente descubierto y desmantelado, revelando una red de depravación que había operado impunemente en las sombras, dejando tras de sí un rastro de dolor y horror inconcebible que se extendía mucho más allá de las víctimas directas. Mientras tanto, Adolfo Constanzo y Sara Aldrete, con la conciencia cargada con el peso de innumerables atrocidades, huían desesperadamente de la policía, que les seguía los pasos, y se reunieron en Brownsville, en el lado estadounidense de la frontera, y desde allí volaron apresuradamente hasta la bulliciosa Ciudad de México, buscando refugio en la inmensidad de la metrópolis. Por el camino, con una eficiencia calculada, y una red de contactos ya establecida, lograron recoger a otros miembros de su banda, fortaleciendo su evasión y asegurándose compañía en su huida. Gracias a sus extensos contactos con personas influyentes en diversos estratos de la sociedad, tanto legales como ilegales, consiguieron mantenerse siempre un paso adelante de los movimientos de la policía, esquivando cada cerco que se les tendía, en una carrera contra la justicia que parecía no tener fin, una danza macabra entre el cazador y la presa. Sin embargo, el 5 de mayo de 1989, se obtuvo un primer indicio concreto y fidedigno sobre su paradero. Una denuncia ciudadana valiente y oportuna afirmó haber visto a un sujeto que con frecuencia compraba dólares en la colonia Cuauhtémoc, una zona céntrica de la Ciudad de México. Al hacer la descripción del individuo, los investigadores se llevaron la gran sorpresa de que se trataba de un miembro del culto, a quien le apodaban el Tubi, uno de los hombres de mayor confianza y lealtad de Constanzo. Ante esta revelación crucial, la policía montó de inmediato un operativo minucioso y discreto en la zona para tratar de localizarlos y poner fin a su huida, cerrando poco a poco el círculo alrededor de los líderes de la secta. Un día, Sara Aldrete, con un presentimiento ominoso que le heló la sangre, miró por la ventana del departamento donde se escondían, un refugio precario, y se dio cuenta de la inusual y masiva presencia de policías en las calles circundantes. Los agentes, camuflados, se movían con una discreción que, para una mente aguda como la suya, era una señal inequívoca. Consciente del cerco inexorable que se estaba cerrando sobre ellos, tomó la desesperada decisión de escribir una nota a mano, con una letra temblorosa pero clara, pidiendo ayuda y alegando con astucia que Adolfo Constanzo la tenía como rehén. Una maniobra astuta para desviar la atención de las autoridades y simular ser una víctima inocente. Una más en la red de Constanzo. Arrojó la nota por la ventana del departamento, ubicado estratégicamente en el número 19 de la calle Río Sena, en la colonia Cuauhtémoc, con la esperanza de que cayera en manos adecuadas. Aquella misiva, lanzada a la aventura del destino, tuvo un éxito inesperado, y fue a dar directamente a manos de la policía, que la recogió con cautela. Al día siguiente, un operativo masivo y bien coordinado fue montado en las calles cercanas al domicilio. Uno de los vigías de Constanzo, un miembro leal de la secta, salió a revisar la calle y con horror se dio cuenta de que estaban completamente rodeados por varios policías encubiertos. La trampa se había cerrado. Regresó al departamento y le comunicó la situación a Adolfo, quien se percató de la inminencia de su captura. Posterior a eso, Constanzo se asomó por la ventana y pudo confirmar la presencia de los agentes, viendo su inevitable final. En ese momento, varios agentes, fuertemente armados y listos para la acción, ya se disponían a irrumpir en el inmueble, dispuestos a poner fin a la fuga y capturar a los líderes de la secta a toda costa. No dejes que el velo de la ignorancia te impida ver las atrocidades que la historia, en su afán de olvidar lo incómodo, ha intentado ocultar. Atrévete a descubrir los horrores más profundos que desafían la razón y desvelan la crudeza más impactante de la psique humana. Si te atreves a mirar directamente a la oscuridad sin parpadear, si tu espíritu anhela comprender lo incomprensible, entonces suscríbete al canal ahora
y únete a nosotros en este viaje intrépido hacia los abismos insondables de la verdad. Hasta la próxima inmersión en lo verdaderamente perturbador, donde cada historia es un eco de lo que acecha en la sombra.